nuevo bloque charlando sobre lo que hablamos ayer con Hugo Moyano, el titular del gremio de camioneros, quien vuelve a dar una entrevista bastante completa, en donde desarrolla distintos temas. Vamos a hablar un poco de política. Va a definir, me parece, por primera vez Moyano con tanta claridad por quién se va a jugar, el sindicalismo. A su gusto habla de un sindicalismo unificado, obviamente detrás de una candidatura, y dice que incluso va a haber trabajadores que poco tengan que ver con el peronismo, que igual se van a definir en este sentido. Si les parece, escuchamos a Hugo Moyano en exclusiva en Crónica Anunciada. Bueno, Hugo, gracias como siempre por atendernos en el día de hoy. La primera pregunta tiene que ver con la reunión entre algunos sectores gremiales de la semana pasada junto al ministro de Producción, Dante Sica. ¿Hay algo para resolver? ¿Hay algo para negociar con el gobierno de acá a las elecciones? Yo no creo que haya nada. Nosotros no estuvimos en la reunión. Estuvieron algunos otros gremios que han comentado públicamente el motivo de la reunión, pero yo no creo que haya nada para negociar, primero porque el gobierno no tiene ningún interés de negociar nada, y además si uno ponerse a negociar las instituciones que han tenido del Fondo Monetario y de los poderes dominantes, yo creo que no hay nada que negociar eso, porque eso trae como consecuencia, sin ningún tipo de duda, porque ya lo han adelantado. Queríamos como ministro de Economía y ahora lo tenemos. ¿No es cierto? Y llevarla al extremo de quitar todos los derechos a los trabajadores. Y esto no creo que haya ninguna organización gremial que esté dispuesta a discutir ese tema, ¿no? Claro, claro. ¿Ves al movimiento sindical unificado detrás de la candidatura de los Fernández? Sí, la gran mayoría del movimiento obrero y los trabajadores en general, la inmensa mayoría de los trabajadores seguramente van a votar la fórmula FF, porque ya no creo que nadie tenga ningún tipo de confianza en que este gobierno puede cambiar de actitud de política para beneficiar a los trabajadores, sino todo lo contrario. Cuando decís la inmensa mayoría de los trabajadores va a votar a la fórmula FF, imagino que te incluís también. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos en el grupo de los gremios que vienen conversando, que ya hace rato que vienen conversando, y por supuesto que nosotros vamos a votar a la forma FF, sí, pero cuando hablo de la inmensa mayoría de los trabajadores, estoy hablando que más allá de los dirigentes, muchos trabajadores, porque yo he hablado con muchos, van a votar a la fórmula FF, aunque sus dirigentes estén enrolados en otro sector político, ¿no? Claro. Sin ninguna duda. Claro. Hugo, ¿están preparando una manifestación contra el modelo económico del gobierno y también contra el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Bueno, yo no participo en las reuniones, ¿no? Pero se están realizando reuniones. Bueno, todo tiene como objetivo rechazar este acuerdo que pretenden o intentan hacerlo pasar como algo bueno para el país, y todo el mundo sabe que esto va a ser retroceder más y perjudicar más a la mano de obra argentina, ¿no? Porque hacer un negocio donde se entrega todo los granos del campo, ¿no es cierto? Por todo lo que tiene mano de obra industrial, evidentemente es un retroceso, porque le estamos dando trabajo a los extranjeros en vez de darle trabajo a nuestro país, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con Roberto Fernández, el titular de la UTA, del gremio de transporte, y nos decía que no es conveniente hacer un paro ya de cara a las elecciones, que hay que esperar a que decante las elecciones y ver qué sucede. Él decía que es favorecer al gobierno de alguna forma hacer un paro general hoy. ¿Cómo lo ves vos? Por ahí una medida de esa naturaleza hoy la van a aprovechar para distorsionar todo el objetivo que tiene esa medida. Yo no sé, todavía no hemos conversado
a fondo ese tema, y bueno, eso lo decidirá el conjunto cuando se reúna el conjunto de las organizaciones gremiales, y bueno, llevar adelante lo que más sirva para una situación como la que estamos viviendo. Yo creo que fundamentalmente hay que hablar, porque tengo entendido que estos preacuerdos que se han hecho con los países europeos tiene que pasar por el Congreso de la Nación, y yo creo que hay que hablar con todos los legisladores de la oposición para evitar que esto se apruebe, porque si no sería una entrega ya lisa de parte del patrimonio y el trabajo de los argentinos, ¿no? Claro, claro. Pero no te animás tampoco a descartar una medida de fuerza antes del fin de año. Bueno, no sé, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide el conjunto de las organizaciones gremiales, pero yo creo que no sé si tienen previsto hacer una medida, pero nadie puede descartar nada en esto, ¿no? Porque la situación cada vez más grave, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy dolorosos para mucha gente, dolorosos para todos, porque ver a la gente que no tiene para comer, que no tiene donde dormir, que pasa fríos extremos con criaturas, ancianos, evidentemente es muy doloroso para los argentinos. Claro. Y bueno, y que el gobierno trata de disimular o distraer la atención sobre esos temas, evidentemente produce más bronca en la gente, ¿no? Así que yo creo que no se puede descartar nada, pero no hay que decir que se va a hacer tal cosa, sino mañana salen diciendo que fulano o mengano quiere hacer tal o cual cosa. Yo creo que eso lo decide el conjunto y lo va a decidir en el momento que corresponda, ¿no? Sí, ya que sacamos el tema, me gustaría preguntarte, independientemente de que obviamente vos cumplís otro tipo de funciones, pero últimamente vienen atendiendo mucho desde Camioneros la función social porque hay muchas necesidades. ¿Cómo estuviste viendo la semana pasada que una persona a 4 cuadras de Casa Rosada murió de frío? Después, bueno, desde el gobierno salieron a atacar a través de los trolls a una persona como Juan Carr por abrir las puertas del Monumental para recibir a la gente. Digo, ¿cómo ves todo eso? Eso muestra claramente a un gobierno que no tiene pero ningún pudor en absolutamente nada, porque salir a criticar a una persona como Juan Carr, que lo conozco hace muchos años, lo conocemos hace muchos años, que siempre trabajó en ello, siempre se interesó en ello, siempre estuvo cuando la gente más lo necesitaba, eso es una locura esto, como en vez de salir a ayudar ellos también a Juan Carr o a todos los que están pasando necesidades, salen a criticar a las personas que salen a ayudar, hermanos que están en una situación como esta. Es una locura, eso ya es inentendible, ¿no es cierto? Y esto creo que muestra claramente un gobierno que no tiene, completamente inhumano. La última, Hugo, y como siempre, gracias por el tiempo y por las definiciones. Recientemente comentaron que van a aportar fiscales para ayudar a controlar en las elecciones. ¿Cómo venís viendo todo el proceso? Digo, hace poco se dio que empezaron a fallar los sistemas que van a escanear los telegramas. ¿Revuela un poco el fantasma del fraude? Y sí, bueno, el presidente del PJ, el compañero Gioja, ha denunciado ya la preocupación de que pueda haber alguna situación de trampa. Y bueno, de este gobierno se puede esperar cualquier cosa, cualquier cosa, porque ha venido mintiendo desde el primer día que asumió, mucho antes empezó a mentir, bueno, después lo que decía se transformó en mentira. Pero entonces de un gobierno como este, que hace una cosa y dice otra, que está pasando una cosa y está diciendo que está pasando otra, que niega la realidad que estamos viendo los argentinos, evidentemente hay que desconfiar en todo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en una elección que creo que van a hacer, o como están haciendo, lo imposible para tratar de no irse del poder, porque evidentemente sus mandantes, que son los poderes dominantes, Estados Unidos, el Fondo Monetario, todo eso, lo están obligando a que a que resistan la voluntad de la gente, pero bueno, me parece que por más que hagan no va a ser posible que esta gente siga estando, porque si no vamos a vivir viviendo una tragedia mucho más profunda de la que vivimos los argentinos, ¿no?
Ahí lo teníamos a Hugo Moyano en Crónica Anunciada, bastante picante, dando definiciones bastante interesantes. Obviamente ya había de alguna forma manifestado su apoyo a la fórmula Fernández, pero dice ya abiertamente, por supuesto que los voy a votar en las próximas elecciones. Va a aportar fiscales, se está preparando una marcha contra el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Y sobre todo esto último, ¿no? Puede haber una situación de trampa por parte del gobierno, y también refiriendo que se puede esperar cualquier cosa para que el gobierno pueda retener el poder en las próximas elecciones. Así que interesante desde luego lo de Hugo Moyano. En un ratito nada más